Algo que tú no vas a ver en las noticias es que los precios de la comida básica se han disparado. El precio del trigo desde el año 2020 ha subido más de 320%. El precio del maíz desde el año 2020 ha subido 260%. El precio de la soya desde el año 2020 ha subido 210%. Y finalmente, el precio del azúcar desde el año 2020 ha subido un 190%. Y por primera vez en los últimos 100 años, una palabra que no hemos escuchado acaba de surgir nuevamente: hambruna. Así es, hemos tenido una época de locos en los últimos años con crisis económicas, pandemias y hasta guerras. Lo que nos espera ahora es una hambruna mundial que afectará a millones de personas y probablemente a ti. Este es un reporte de las Naciones Unidas en su World Food Program. Este programa tiene el simple propósito de proveer alimentos a toda la población mundial. Pues en este reporte ellos dicen que el mundo está por ver una hambruna monumental en los próximos años. Países en África, Latinoamérica, Asia y muchos más se van a ver completamente devastados por la falta de comida y los precios altísimos por granos básicos. Y, aunque no lo creas, la raíz de dicha hambruna es gracias a uno de los conflictos menos esperados. Lo más increíble de todo esto es que hay un país que ha estado comprando y acumulando comida como locos en los últimos años y se va a aprovechar de dicha hambruna. Esta hambruna se va a volver un conflicto político y el que tenga más comida va a ganar. En este video yo te voy a explicar por qué en el año 2022 y probablemente en el 2023 el mundo va a ver una gran hambruna. Vamos a hacer un análisis detallado explicando sus causas y sus efectos en la sociedad. Este lamentablemente no va a ser un video muy optimista, pero va a ser un video que tú necesitas ver porque todos vamos a ser afectados por esta crisis. Para que la sociedad funcione y nosotros podamos sobrevivir, lo más primordial es la comida. Y cuando se trata de comida, los más importantes son los llamados granos básicos. Los granos más básicos son el trigo, el maíz, el arroz, pero también otros productos agrícolas como la soya y la caña de azúcar. De estos 5 productos agrícolas se producen todo tipo de comidas, como el pan, la leche de soya, alimento para el ganado y otros animales, el azúcar, la cerveza y hasta los tallarines. Sin estos granos básicos, la sociedad actual literalmente no podría ser alimentada y no podría funcionar. Es más, casi el 80% de todos los productos comestibles en el supermercado son hechos a base de estos 5 granos. Así que la importancia de estos productos agrícolas es fundamental. Ahora, para producir dichos granos se necesitan elementos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, se necesita tierra fértil, un clima adecuado para dichos cereales, pero también obviamente se necesita maquinaria, mucho petróleo, fertilizantes y una infraestructura que permite la producción de dichos granos. Por lo tanto, la gran mayoría de los países importan alguno de estos granos. Es decir, no todos los países producen dichos granos. Y precisamente como ciertos países son grandes productores de petróleo, también existen otros que son grandes productores de comida. Y cuando se trata de los granos más importantes, que son el trigo y el maíz, resulta que los productores y exportadores más grandes del mundo son Rusia y Ucrania. Así es, Rusia y Ucrania combinados son responsables por el 23% de todas las exportaciones de trigo y son responsables del 18% de todas las exportaciones de maíz. Pero no son solo esas las comidas más importantes. Rusia y Ucrania también exportan el 64% de todo el aceite de girasol y el 19% de toda la cebada del mundo. Se estima que el 12% de todas las calorías del mundo vienen exclusivamente de Ucrania y Rusia. No es por nada que estos dos países son llamados las canastas de pan del mundo. Es más, la bandera de Ucrania es azul porque representa el cielo azul, mientras que el amarillo representa a los campos de trigo. ¿Y qué es lo que está pasando con estos dos países? Pues Rusia invadió a Ucrania hace unos meses y esta es la raíz de la hambruna mundial que se viene. Aquí la gran pregunta es:
¿por qué causaría una invasión rusa a Ucrania una gran crisis alimentaria? Como les explicaba, Rusia y Ucrania son de los países exportadores más grandes del mundo de trigo, maíz, pero también otros productos agrícolas. Obviamente, al estar en guerra, la población, especialmente de Ucrania, se ve completamente interrumpida. Es decir, los granjeros están más interesados en pelear y sobrevivir que en producir granos. De la misma manera, gracias a la invasión, muchas de las tierras agrícolas se encuentran sin producción por tanta destrucción y los puertos marítimos en Ucrania están completamente cerrados. Y Ucrania, siendo el Saudi Arabia de la comida, esto significa que la producción de dichos granos se va a desplomar y las exportaciones van a ser inexistentes. Hace un par de meses, el ministro de Agricultura de Ucrania predijo que la producción agrícola va a disminuir con más de un 50%. Pero la guerra ha tenido otra gran consecuencia: las sanciones. Desde que empezó la guerra, casi todos los países le impusieron sanciones a Rusia. Esto significa que ningún recurso natural ni servicio ruso puede ser importado. Y Rusia, siendo otro peso pesado en la producción de comidas, esto significa que los precios de dichos productos agrícolas también se van a disparar. Así que eso explica la subida de precios que les mostré al comienzo de este video de todas las comidas. Pero la explicación de la subida de precios de las comidas es aún más complicada. Para poder producir alimentos se necesita de dos recursos extremadamente importantes: el petróleo y los fertilizantes. Y desde que empezó la guerra en Ucrania, los precios del petróleo se dispararon, como verán en este gráfico. La razón es porque Rusia es el segundo productor más grande de petróleo en el mundo. Y sí, las sanciones que los demás países impusieron en Rusia también incluyen la prohibición del petróleo ruso. Y con los precios del petróleo tan altos, esto significa que todos esos tractores, sembradoras, cosechadoras, camiones y fábricas van a ser más caros en poner a trabajar. Esto luego se refleja en un precio de dichos productos agrícolas más altos. Luego, para poder optimizar la producción de las tierras agrícolas, la gran mayoría de los granjeros en este mundo utilizan fertilizantes. ¿Y qué país crees que es el mayor exportador de fertilizantes en este mundo? Ese sería Rusia. Y déjame decirte que los fertilizantes son primordiales para la producción agrícola. Sin dichos fertilizantes, la producción agrícola mundial sería un 20 hasta 35% menor. Estamos viendo una tormenta perfecta. Gracias a la guerra en Ucrania, los precios del petróleo, los precios de los fertilizantes y los precios del trigo, el maíz y muchos otros granos básicos se han disparado y según el Banco Mundial, estos precios van a seguir subiendo en los próximos meses. ¿Por qué seguirán subiendo? La respuesta es muy simple. Nosotros ahora estamos consumiendo granos que se cosecharon el año pasado. Es decir, los granos que tú consumes hoy probablemente se sembraron a comienzos del año 2021, se cosecharon a finales del año 2021 y ahora llegaron a un supermercado cerca tuyo. Nosotros recién vamos a ver los verdaderos efectos de una subida de precios de dichos granos a mitades y finales de este año. Pero aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja y peligrosa. La comida es probablemente el elemento más importante en una sociedad. Las grandes guerras, revoluciones y cambios sociales fueron causadas por la comida. Y cuando no hay pan y el pueblo está hambriento, te garantizo que hay mucha inestabilidad política. Y es exactamente eso lo que están tratando de evitar los gobiernos mundiales. La pandemia ha dejado a casi todas las economías en una situación muy delicada. La gran mayoría de los países se tuvieron que endeudar para mantener algún grado de estabilidad y muchas empresas se fueron a la quiebra. Luego, ya de por sí estamos viendo una plaga económica en casi todo el mundo, la inflación. Por lo tanto, los gobiernos están tratando de evitar problemas económicos y políticos a toda costa. Esto incluye una crisis alimentaria. Para poder evitar conflictos sociales y amortiguar el daño económico, los gobiernos empiezan a comprar y almacenar alimentos. Esta es una estrategia muy común y normalmente se la usa en tiempos de guerra, en pandemias, pero también en situaciones como la que vemos hoy. Los gobiernos simplemente compran muchísimos granos básicos y los almacenan en silos para que la población pueda ser abastecida hasta que la situación se calme. Esto, como se imaginarán, va a aumentar los precios de las comidas aún más.
Como ustedes sabrán, los precios en el mercado son determinados por la oferta y la demanda. Y ya que la oferta de estos granos está disminuyendo por la producción baja y la demanda se está disparando, el precio también se va a disparar. Pero otra gran consecuencia de esto es que muchos gobiernos ahora están prohibiendo la exportación de granos básicos. India, por ejemplo, anunció hace unas semanas que va a prohibir la exportación de trigo, ya que prevén una gran crisis alimentaria. De la misma manera, Ucrania, Rusia y muchos otros países productores de dichos granos también están prohibiendo las exportaciones. Y los países más afectados por todo esto son los países importadores de dichos granos, especialmente los países pobres. Los países ricos actualmente tienen muchas reservas de comida para casos como este. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen suficiente comida para abastecer a su población por casi medio año. Pero, como les mencioné a comienzos de este video, existe un país que en los últimos años ha estado comprando y almacenando comida a montones. Se han estado preparando y ahora verdaderamente sobresale en cuanto a reservas de comida. Actualmente, China tiene el 50% de todas las reservas de comida en el mundo. Eso quiere decir que en los últimos años, los chinos no solamente han salido triunfantes por la crisis causada por la pandemia, sino que China también ha estado comprando y acumulando comida como nunca antes. Y acuérdense, China también es un gran productor de comida. Con tantas reservas y tanta producción, la población china podría abastecerse por varios años, mientras que al otro lado de la moneda, los países importadores de comida y los países pobres van a entrar en un estado de emergencia. Aquí en este gráfico van a poder ver cuáles son los países que más producen trigo en el año 2022. Los países en morado o azul oscuro son los que más producen, mientras que los países que menos producen son los que están en rojo, amarillo y verde claro. Pues estos países que no producen trigo son los países que más importan todo tipo de cereales, ya que sus tierras normalmente no pueden producir dichos cereales. Y normalmente estos son países en África, Latinoamérica o en el sudeste de Asia. Estos van a ser los países más afectados por los precios altos y se predice que van a vivir una hambruna. Pero con China siendo un país que tiene tanta comida guardada, es muy probable que los chinos se aprovechen de la situación y creen alianzas con estos países o controlen ciertos activos a cambio de comida. Esta es un arma extremadamente poderosa que tiene China. No solamente es la fábrica del mundo, sino que van a poder usar comida para poder negociar de todo. Y cuando un país está desesperado por comida, los políticos y la misma población están dispuestos a hacer lo que sea. Los políticos sin duda estarían dispuestos a negociar lo que sea para mantener a la población alimentada. Si ellos alimentan a la población no les quitará el poder y habrá estabilidad. Pero sin comida, una revolución e inestabilidad política es casi garantizada. Así que lamentablemente la situación para la gran mayoría de los países del mundo se pinta muy mala y una hambruna global es muy probable. Como les explicaba, muchos países van a poder mantener a sus poblaciones intactas y sin muchos problemas, pero otros no. En Latinoamérica, los más afectados van a ser los más pobres. Y esto normalmente lleva al populismo político. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿crees que tu país va a poder sobrevivir los precios altos de comida que se avecinan? ¿O crees que dichos países van a caer en manos de los chinos? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo funcionan las deudas de los países y cuáles son los países más endeudados. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.